Muy bien, como dije en la presentación a las 7 de la noche, eh, creo que vale la pena hablar de dos personas, de lo que ha pasado en los últimos 20 años en Colombia, que es un tema que nos va a dar la posibilidad de analizar muchas cosas. Vamos a hablar de qué ha pasado en el país desde que mataron a Luis Carlos Galán. Vamos a hablar de qué ha pasado en el país desde que mataron hace 10 años a Jaime Garzón. De Galán son 20 años, de Garzón son 10. Vamos a hablar de las mafias, vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que hubiera podido ser y no fue. Vamos a hablar de quién los mató. Vamos a hablar de tantos temas que surgen en una discusión natural sobre dos personajes que de alguna manera conmovieron al país, no solo con sus vidas, sino especialmente con sus muertes. Les pido una reflexión sobre 20 años de Galán y 10 años de Garzón. Rodrigo Lara, lo escucho. Bueno, frente a la muerte de Luis Carlos Galán, sin duda, pues la reflexión que siguió a ese asesinato en parte benefició, claro, al cartel de Medellín, porque eso siempre pasa, el cartel de Cali, perdón, en este juego de carteles y de delincuencia. Sin embargo, las cosas son muy claras, es decir, a Luis Carlos Galán lo mata en esencia el cartel de Medellín y sus aliados políticos. El cartel de Medellín es Pablo Escobar y sus secuaces y los demás miembros del cartel, que más adelante se convirtieron en los 12 del patíbulo, porque toda mafia, como toda mafia, pues terminó depurándose. Y a esos famosos 12 del patíbulo, que hicieron parte de esa estructura que asesina a Luis Carlos Galán, al ministro de Justicia, a Guillermo Cano, pues se los encuentran hoy campantes y con amistades con ciertos personajes muy influyentes. Entonces uno se encuentra al señor Guillermo Ángel, cuyo hermano controla la comisión de televisión, aliado con un ex asesor del presidente que se presenta como intelectual. Nos encontramos al señor Techo, el señor Techo, organizador de la reunión de Job, también amigo de ese ex asesor presidencial que se presenta como intelectual, para no decir su nombre, no sé si la gente lo ubique. Pero creo que nos está quedando claro que... No, pero ¿cómo? Miki Ramírez también nos lo encontramos. Toda esa estructura... Miki Ramírez es beneficiario de los dineros de Finagro, caramba. Exactamente. Todos, es decir, los ve uno gobierno, muy vigentes, muy actuales y muy amigos también de este personaje que se presenta como intelectual. Entonces uno se hace preguntas. Y si bien eso beneficia al cartel de Cali, seguramente ese mismo cartel de Medellín, esa estructura mafiosa que sucedió a Pablo Escobar, fue la que terminó también proyectando los grupos paramilitares. Fue la que reclutó a Mancuso en el 95, aliado con militares corruptos. Fue la que reclutó a un Jorge 40 en el Cesar. Y fue la que proyectó toda esa estructura paramilitar que surge de esa estructura militar que nace de la persecución a Pablo Escobar. La mafia en Medellín se depura, matan a Escobar porque todas las mafias por regla, por ley natural se depuran, y de ahí surge da un paso y se convierte en una estructura mayor que es el paramilitarismo. Carlos Castaño surge de ahí mismo. Y esa misma mafia de Medellín es la que se alía con el cartel del norte del Valle, y se aliaron en el tema puntual de matar a Escobar. Y luego usted encuentra que muchos de esos 12 del patíbulo son amigos de la estructura del cartel del norte del Valle, y son los que nos encontramos hoy vigentes y campantes andando por todas las calles. Pero el tema de Galán es eso, esencialmente, y esa gente es la que debería haber sido investigada. En el caso del ministro Lara en el 84, es decir, esa misma gente es la que se encontraba ya en esa época y esa misma gente es la que se salva de que con la formación que se obtuvo en Tranquilandia hubiera un proceso 8000 del cartel de Medellín, que finalmente no hubo porque matan al ministro. Matan a todos. Entonces esa estructura ha logrado sobrevivir y eso se la encuentra uno por ahí dando vueltas en la calle, ya hoy en día posando como empresarios. No, y yo le digo una cosa, Pero, los partidos políticos, o sea, las personas, los políticos pero lo que acaba de decir Rodrigo con nombres propios, pues cuando dice... Es lo mismo que digo, que lo que plantea. Sí, claro, allá voy. Es decir, que es la mutación de los asesinos de Luis Carlos Galán hace 20 años la que se convierte en un brazo del paramilitarismo? Es que el paramilitarismo, por ejemplo, pero quiero decir, un brazo del paramilitarismo a quien hoy vemos con cierta frecuencia. No, me refiero, las estructuras paramilitares, por ejemplo, de Córdoba, de Mancuso, las estructuras de Sucre, las estructuras del Cesar, surgen de un impulso que hubo en una alianza entre militares corruptos
no todo por supuesto nuestros fuerzas militares, pero algunos militares corruptos, y esa estructura que sucedió al cartel de Medellín, esa estructura que depuró a Pablo Escobar, esa estructura de la mafia antioqueña da lugar a esas estructuras paramilitares más adelante. Eso no es un secreto para nadie. Igualmente... iba a decir algo, ya voy, María Jimena. Rodrigo Lara iba a decir. Sí, básicamente dos cosas. Yo creo que en cuanto a la clase política vigente hoy en día, tal vez mucha no existiría. Por el tema del asesinato del ministro de mi papá fue ciertamente porque se inmovilizó avionetas. Pero es que lo que había detrás de Tranquilandia realmente es que previo al allanamiento de ese laboratorio hubo la infiltración de una empresa que servía de fachada y de la que hacía el expendio de químicos para ese laboratorio. Y en esa empresa cogen contabilidad de datos muy importantes sobre pago a políticos. Yo creo que esa es la razón, digamos, más de fondo y más delicada. Y es que desde el 84 podría haber habido un proceso 8000 claro, del cartel de Medellín que, si usted se fija, nunca hubo. Sí, claro. Hubo proceso 8000 del cartel de Cali, sí, pero del cartel de Medellín no hubo. Porque el problema era que Pablo Escobar no pagaba con cheques y no en efectivo. Pero había una contabilidad. Es que todos estos procesos, a veces con la desmovilización de los paramilitares, con ciertos temas que cuentan extraditados o aquí presentes, se han venido conociendo muchas cosas del pasado. Lo que sí es cierto, Juan, es que la extradición, si uno la mira por encima, dice magnífico, los tienen presos. Pero la extradición, sin un componente de mecanismo de cooperación judicial, que fue una mentira que se le dijo al país, porque no hay un solo mecanismo de cooperación judicial, eso fue una mentira burda, insultante al pueblo colombiano, hace que no solamente el crimen de Luis Carlos Galán, sino el del ministro, el de Guillermo Cano, todos esos crímenes que vienen desde el 84 queden muy probablemente en la impunidad, porque es que nos estamos llevando 25 años de historia criminal del país. Y no se trata de no extraditarlos o no, ese no es el debate, extraditarlos con mecanismo de cooperación judicial o extraditarlos con mecanismos para que cuenten la verdad. ¿O usted cree, por ejemplo, que don Berna... Pero perdóname, en esa mentira de la cooperación judicial entonces participó Estados Unidos. Recuerdo hace un año al embajador de Estados Unidos diciendo... Pero eso es mentira, el embajador de Estados Unidos no tiene que ver con eso. El embajador de Estados Unidos decía, vamos a hacer satélites y vamos a... Es que el embajador, déjeme terminar, el embajador simplemente dice, sí, aquí estos tipos se lo llevan y nosotros ponemos unas salas de videoconferencia. En teoría no nos interesa nada más. A nosotros todos nos interesa juzgar delitos de narcotráfico. A nosotros como nación, como país, con un deber de memoria, nos interesa algo más que juzgar allá a un alijo de 100 kilos de coca. Y la verdad es que esta ausencia de mecanismos de cooperación judicial, aunada a una política deliberada que existe aquí en el país de unas fuerzas claramente existentes para asesinar y mantener bajo presión a esos tipos extraditados, hacen que esa verdad se esté diluyendo. ¿O ustedes creen que un señor como don Berna, un señor como Rasguño o cualquiera de estos tipos extraditados no sabe sobre el asesinato de Jaime Garzón? ¿O no sabe sobre el asesinato de Galán? Ellos saben, es decir, es que ellos conocen el movimiento paramilitar de Carlos Castaño, saben muy bien quién les conseguía una Ingram 380, o es que es fácil en ese entonces con el semejante control de armas conseguir una Ingram 380. Ahí hay muchas verdades que están tapándose y que se están diluyendo, y no veo tristemente esfuerzo serio del gobierno y ni tampoco los Estados Unidos, debo decirlo, por garantizar que estos tipos y su verdad no mueran. No le importa, ¿no? Esos instrumentos están vigentes y yo coincido con ustedes en que es indispensable exigir que toda esa información pueda también nutrir Juan, no hay colombianos. Pero no hay. El punto al que yo me quiero referir es el siguiente. ¿Dónde encontró Uribe a los jefes paramilitares y dónde están hoy? Los encontró como Pedro por su casa. Los encontró de dueños de las regiones de Colombia. Los encontró libres. ¿Dónde están hoy? Están presos. Están extraditados. Nadie discute ese ¿Cómo punto? Encontró las organizaciones paramilitares? Dueñas de la vacuna, dueñas del territorio nacional. Es que la mitad del país eso. Controlado por la FARC y la otra mitad por los paras. ¿Dónde están hoy? Yo estoy de acuerdo, es que yo reconozco lo que significó la política de seguridad democrática. El punto es que eso no es suficiente. Una cosa es que estén extraditados unos jefes paramilitares. Una cosa es que estén unos extraditados unos jefes paramilitares. Y otra que el paramilitarismo se haya acabado.